Yo estoy en España, estoy aquí en Madrid, luego de un proceso de exilio un poco forzado, me encuentro aquí en Madrid, España. ¿Usted de dónde es? Yo soy cubano, Ajá, periodista cubano. periodista cubano. Bueno, ¿y por qué, decidió exiliar o lo obligaron a exiliarse? Sí, mi caso es un poco atípico porque yo salí de Cuba en el año 2019 y fui a residir a Bolivia. En Bolivia residí 3 años hasta que el gobierno de Arce Catacora en Bolivia decidió expulsarme, obviamente mandatado por el régimen cubano, que movió sus fichas con un gobierno aliado en la región y decidió expulsarme de Bolivia por motivos políticos. Luego fui a Uruguay y bueno, terminé aquí en España, donde estoy en estos momentos con un caso de asilo en trámite. Espero que me lo concedan. Bueno, lo estamos siguiendo en redes sociales y usted está al día de lo que pasa en Cuba en estos momentos. Lo que se ve desde afuera es que está pasando por una gran crisis, apagones, crisis de agua, falta de abastecimiento. ¿Qué está pasando en Cuba? Sí, yo creo que es importante acá destacar porque la crisis económica ha sido crónica en los últimos 65 años. O sea, yo tengo 30 y no recuerdo en mi familia que haya habido o en mis vecinos un momento de estabilidad económica. Eso no ha existido. Sin embargo, en estos momentos sí se puede decir que estamos asistiendo a una crisis agravada, tan profunda o igual de profunda que la de los años 90, posterior a la caída del campo socialista, sobre todo agravada por el hecho de que la infraestructura electroenergética de todo el país ha colapsado por razones variadas, pero la más importante es la falta de mantenimiento. Hay una descapitalización de toda la industria energética con termoeléctricas obsoletas. El régimen no ha dedicado ningún esfuerzo en reanimar la industria energética nacional y bueno, ha llegado al punto que ha colapsado. Unido a esto, tenemos una crisis profunda, yo diría que desde la pandemia, que no ha podido estabilizarse, de desabastecimiento de productos de primera necesidad, lo que en cualquier país de América Latina es muy fácil encontrar, dígase una leche, una caja de leche o una libra de arroz. En Cuba es una tarea titánica y de esto tampoco escapan las medicinas o los insumos médicos en los hospitales, tampoco escapa el transporte público. O sea, estamos asistiendo a una crisis de gran envergadura que yo estoy seguro que a las personas que viven en América Latina les es difícil comprender cuando un país colapsa desde el punto de vista de todos los renglones de la economía. No hay un servicio público que hoy funcione correctamente en Cuba. ¿Cuál es el salario promedio en Cuba? ¿Está existe ese parámetro? Claro, el salario mínimo, vamos a partir del mínimo, es el 2.100 pesos cubanos. 2.100 pesos cubanos que al cambio del dólar que está hoy en la calle, que básicamente la economía está dolarizada de facto, al cambio serían unos 5 o 6 dólares mensuales. Estamos hablando de que ese sería el salario de un trabajador, el mínimo. Sin embargo, en peor condición están los pensionados. Hay más de 800.000 pensionados que reciben la pensión mínima, que son 1.400 pesos cubanos. Cuando uno hace el cambio, te queda aproximadamente 3 dólares, algo así al mes, ¿no? Y si queremos hacer una comparación con ingresos, precios, yo siempre pongo este ejemplo porque es muy representativo. Un cartón de huevos, que son 30 huevos, cuesta más de 4.000 pesos cubanos, mientras el salario mínimo es de 2.100. Entonces eso te da un poco una dimensión de la enorme crisis que está atravesando la isla, ¿no? ¿Y cuáles son los sectores más golpeados por esta situación? Yo creo que los sectores más golpeados, evidentemente, son los pensionados, los jubilados en primera instancia, aunque es una crisis generalizada, una crisis que golpea a casi todos los sectores de la población, los trabajadores públicos, que son la mayoría hay que recordar que Cuba es un país comunista, por lo tanto la empresa privada es bastante limitada a renglones, sobre todo de servicios muy básicos, dígase restaurantes, casas de alquiler, pero no hay industrias privadas, ni hay escuelas privadas, ni hay un sector grande en manos de la gente. Por lo tanto, el sector público, digamos que representa el 80% más de toda el mercado laboral.
y es efectivamente el sector público el más golpeado, los médicos, que ganan salarios míseros, también los maestros. Y dentro de todo eso hay un pequeño sector que se dedica al sector privado, a este sector de los servicios, que tal vez sea el menos golpeado, pero aún así lo está. ¿Por qué? Porque llega a su casa y no tiene electricidad, más allá de que pueda recibir un mejor salario, ¿no? Cómo se vive la crisis energética, la falta de agua, para que tomemos dimensión? Sí, esto es muy interesante porque hace unos días el sistema colapsó. Colapsar quiere decir que la isla entera queda apagada. Y ¿Desde el hace cuánto, régimen, perdón, Jorge, desde hace cuánto esto, los apagones? esto está, esto está sucediendo desde después de la pandemia, después del 2021. A ver, siempre ha existido apagones, en menor o en mayor medida. Sin embargo, la crisis real fuerte que hemos visto ha venido despuntando desde el 2022 o incluso unos meses antes. Sin embargo, se ha agravado en los últimos meses. Sobre todo hemos tenido dos colapsos del sistema eléctrico. Uno antes de que llegara el huracán Rafael al occidente del país. Obviamente no fue producido por el huracán Rafael, fue una excusa. Y otro en el mes de octubre, donde el sistema no colapsó una vez, colapsó como cuatro veces en una misma semana mientras los intentaban arreglar. ¿Cómo se vive esto? Esto es muy interesante porque el gobierno ha dicho, vamos a llevar al país a la normalidad lo más rápido posible. Pero, ¿cuál es la normalidad? Porque antes de que el sistema colapsara, la Unión Eléctrica, que es la única empresa pública manejada por el Estado que brinda servicios de electricidad a la población, estaba planificando diariamente apagones de más de 15 horas. O sea, la normalidad en Cuba son apagones de 15 horas 15 horas. intervalos de, sí, 15 horas y me estoy quedando corto. Hay provincias en las que superan las 15 horas con intervalos de 3 horas de electricidad al día. Entonces, esa es la normalidad que se está viviendo en Cuba, que para nada debería ser normal, pero es un poco ya la vida cotidiana de los cubanos. Obviamente, La Habana, que es la capital, la ciudad más poblada, ellos intentan que sea la menos o sea, golpeada por estos apagones. Así que las provincias están en una situación mucho peor. ¿Por qué intentan que La Habana no sea tan golpeada y limitan los apagones a 4 horas al día o un poco más? Bueno, porque la capital están las embajadas, están las empresas extranjeras que están radicadas en Cuba y los ciudadanos de la capital, vamos a decir, tienen menos paciencia para aguantar esto que los de las otras partes del país y enseguida se arman focos de protesta como hemos visto en los últimos días. ¿Y qué pasa con esos focos de protesta? ¿Se puede acaso protestar? No, no se puede protestar. Siempre que hablamos de protestas en Cuba, yo pido a la audiencia que es de Latinoamérica que lo dimensione de otra forma, porque en América Latina estamos acostumbrados a protestar todo el tiempo. Se protestan, los gremios protestan, los docentes protestan, te bloquean una calle. Esto que es parte de la normalidad en el continente, en Cuba es una anormalidad. Que exista una protesta pública en Cuba es retar al régimen comunista que ha proscrito todas las libertades individuales. Y esto quiero ser enfático, las personas que a pesar de esto protestan son extremadamente valientes. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que te acusen de sedición, que te condenen a largas penas de prisión, que te acusen de desorden público o de desacato solo por tocar una cacerola. En Cuba la protesta pública ni está legislada, aun cuando en la constitución socialista que ellos aprobaron en el 2019 reconoce, entre comillas, el derecho a manifestación siempre que esté amparado por lo que ellos llaman principios de la sociedad socialista, que esto en términos jurídicos es un vacío legal enorme, porque ¿quién pone estos principios? Por los que están en el gobierno. Y había un decreto ley que iba a regir cómo era que se podía ejercer el derecho a manifestarse y nunca se aprobó. Por lo tanto, en Cuba no hay un marco jurídico para ejercer derechos y menos el derecho a manifestarse. Y estas personas, a pesar de eso, salen a la calle y obviamente el régimen que tiene tanto temor a la libertad ha indicado a las fiscalías a través de anuncios públicos que iban a tomar medidas con estas personas. De hecho, hay personas en prisión preventiva por sonar calderos en las calles de La Habana y de otras provincias durante el apagón masivo. O sea, esta es la realidad que se está viviendo hoy en Cuba. Y en su caso, qué pasó? ¿Qué dio exiliar? ¿Qué dio exiliarte? Sí, yo tuve un primer encuentro con el activismo dentro de Cuba en una marcha independiente en el año 2019, en mayo del 2019.
Yo era un estudiante universitario recién graduado, nunca había tenido nunca había retado a la autoridad, que en Cuba ya es bastante, ¿no? Y bueno, fui a esa marcha, estuve, vi como delante de mí se llevaban personas vestidas de civil, obviamente paramilitares infiltrados en la marcha, personas delante de mí las cargaban y se las llevaban presas. Y a raíz de esto y de otras cuestiones también desde el punto de vista económico, bueno, decidí salir. Y una vez fuera, sí me involucré mucho más en el activismo pro derechos humanos, en la articulación ciudadana, en el uso de las redes sociales, y eso para ellos es un delito que no, y enseguida si tomas un poco de notoriedad, estás para ellos eh, condenado a, en primer lugar, tener miedo a regresar a tu país, que creo que es la peor condena, y en segundo lugar, tener que pedir refugio, asilo, exiliarte de tu propio país en un tercero. Y es lo que me ha pasado a mí. Un caso un poco atípico porque es un poco de la represión exportada al continente, porque un gobierno que en términos reales, a lo mejor con sus vacíos, parecía democrático, como el gobierno boliviano, fue el brazo armado de la seguridad del Estado para llegar hacia mí en Bolivia y que me tocara la puerta un oficial migratorio con una orden de expulsión. Eso fue en el año 2022, en diciembre del 2022, y tuve que salir del país en 15 días. Unos 15 días me dieron para abandonar el país y tuve que hacerlo. Obviamente lo llevé a la prensa, porque creo que no se puede normalizar que estas cosas sucedan. Una vez yo salí de Bolivia por motivos políticos, lo dije muy enfáticamente, ningún otro cubano que se encuentre en Bolivia va a poder expresarse a través de sus redes sociales y se va a sentir seguro. Entonces, son cosas que no deben suceder en América Latina. ¿Es fácil salir de Cuba? ¿Es fácil exiliar de Cuba? A ver, la ley migratoria ha sufrido modificaciones, ¿no? Hace unos años atrás era prohibido salir. Hace unos años atrás necesitabas cumplir una serie de requisitos para que te dejaran ir. El Ministerio del Interior te debía dar su visto bueno para que abandonaras el país. La ley migratoria cambió y digamos que el ciudadano normal, común, no se le hace fácil. ¿Por qué? Porque el cubano es un posible migrante a cualquier país allí donde vaya a acudir a pedir visa, ¿no? Entonces, por esa parte es muy difícil conseguir una visa para salir del país. Y si aparte de eso eres un activista pro derechos humanos, un periodista, un opositor reconocido dentro de Cuba, el régimen cubano utiliza la ley migratoria a conveniencia y te deniega el derecho a salir del país como castigo. Es una cosa muy atípica, o sea, te deniegan el derecho a salir del país como castigo. Es casi diciendo que estar dentro es un castigo, Claro. estar dentro de Cuba. Y bueno, en esta condición de lo que ellos le llaman regulados, que son estos opositores que no pueden salir de Cuba, hay muchísimos periodistas, activistas que se les deniega el derecho a transitar, a salir y entrar de su propio país. Y bueno, está otra situación bastante atípica en el continente que involucra a otra dictadura, como la dictadura nicaragüense, que o sea, ha eximido a los cubanos de solicitar visa para poder entrar a Nicaragua, ha hecho un puente migratorio del cual Daniel Ortega se ha beneficiado con miles de dólares y a través de Nicaragua se han ido más de 1 millón de cubanos en los últimos 3 años. O sea, es De bastante una, increíble, pero sucedió. de una población de cuánto Bueno, aproximada. éramos 11 millones antes del 2021 y hoy nos superamos los 9 millones, no llegamos a los 10. Lo que ha Bueno, sucedido es el éxodo, se ha ido un 10% de la población. Se ha ido un 10%. Es el éxodo más grande en la historia de Cuba. No en la historia sí. revolucionaria, pre-revolucionaria, en la historia de toda la nación cubana. Es una catástrofe migratoria sin precedentes. Jorge, usted tiene familia, tiene amigos, dejó amigos en Cuba, o sea, lazos en Cuba dejó. Sí, toda mi familia está dentro de Cuba. Mis amigos, los que eran contemporáneos conmigo, muchos se han ido, han sido parte de ese éxodo, pero sí, mi familia más cercana está dentro del país. ¿Y cómo es estar afuera de Cuba y ver lo que está pasando en Cuba, teniendo lazos ahí? Y aparte Eh, siendo el tierra natal. Sí, es muy duro, yo creo que es un dolor compartido, ¿no? Lo compartimos todos los cubanos que estamos en el exterior, independientemente de si seas activista o no, porque ves cómo se va degradando el país en el que naciste, pero sobre todo porque te das cuenta que es una gran mentira. Cuando
puedes salir al mundo, que es lo que ellos nos tuvieron enclaustrados muchos años antes que llegaran las redes sociales. Cuando logras salir de esa burbuja en la que nos tuvieron, te das cuenta que nos han manipulado y nos han mentido tanto que a mí se me estruja el corazón, por ejemplo, con la generación de mis padres y la generación de mis abuelos, que yo le llamo generaciones perdidas, porque han vivido aferrados a una demagogia, a una esperanza de prosperidad que no ha llegado, son 65 años, y me lastima mucho porque los cubanos somos muy echados para adelante, donde quiera que llegamos, trabajamos y podíamos haber hecho de ese país un gran país y no el caos en el que han convertido la isla, ¿no? Recién comentó un antes y un después de las redes sociales. ¿Qué redes sociales están habilitadas allá? Bueno, en Cuba tenemos acceso bueno, tienen acceso cuando no hay protestas. Cuando hay protestas, el régimen tumba el internet. Es una vía para que las personas no se intercomuniquen y evitar que se propague la protesta, ¿no? Y lo han hecho durante los últimos años. Enseguida que hay un foco de protesta, tumban el internet en toda la isla y los cubanos se quedan incomunicados. Pero cuando no hay protestas, tenemos acceso a todas, menos a TikTok. La razón por Ah, qué TikTok está bloqueado, no lo sé, pero el resto sí tenemos acceso. ¿qué tendría que pasar para que cambie la situación? Yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista. Hace 5 años, hace 4 años, era impensable que los cubanos salieran a protestar. No lo hacían. No lo hacían no porque no existieran suficientes razones, sino porque la maquinaria de propaganda del Partido Comunista era tan fuerte, el miedo que se sembraba a nivel, el control social es tan duro que protestar en Cuba es casi un suicidio social, ¿no? Porque imagínate, dependen de sus hospitales, depende de sus escuelas, depende de sus trabajos, el Estado te controla en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, en estos momentos hay tres factores que están influyendo para que haya un cambio irremediable. El primero es un vacío de liderazgo en el Partido Comunista. Díaz-Canel, que es el dictador, el gobernante que está hoy frente al país, no es un líder carismático, no es tan siquiera un líder, no levanta ningún tipo de entusiasmo ni en La Habana ni en ninguna provincia. Pero más allá de él, no hay nadie dentro del Partido Comunista que hoy lidere nada. O sea, son burócratas formados en escuelas, puestos ahí por la cúpula militar que gobierna la isla, ¿no? Ya no está Fidel Castro. Raúl Castro tiene 93 años, y aunque lo saquen y lo fotografíen, es un anciano de 93 años. Unido al vacío de liderazgo está la crisis económica, que es generalizada y afecta a todos los sectores de la población y de la economía. Y en tercer lugar, y el más importante, es el acceso a la información. Los cubanos están informados, los cubanos revisan las redes, los cubanos leen, más allá de la propaganda comunista, el país, la Internet ha burlado la hegemonía comunicacional del Partido Comunista. Y todo esto, evidentemente, es un caldo de cultivo para un cambio que es inevitable. Ahora, la última, y le agradezco su tiempo. ¿Qué piensa que va a pasar? Le pregunto, como periodista sobre todo, y con la visión que eso implica, ¿qué puede llegar a pasar con la vuelta de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en relación a Cuba? Es muy interesante porque los Estados Unidos, la política de los Estados Unidos siempre influye en el desenlace de los acontecimientos en Cuba. No digo que la vuelta de Donald Trump va a ser va a traer la libertad y va a traer la democracia, porque no, porque ya hubo un mandato de Donald Trump, han pasado otros presidentes republicanos por la Casa Blanca, pero yo siempre estoy en la línea de que si no va a ayudar, que al menos no lo estropee, ¿no? Y yo he sido muy crítico con la gestión de Biden respecto a Cuba. La administración demócrata ha puesto todas sus esperanzas y todas sus energías en un acercamiento con el pequeño sector privado que hay en la isla, buscando que a través de reformas económicas ocurra un cambio político. Eso es una estrategia fallida. No es así. El régimen cubano no ha cedido un milímetro en derechos políticos. El régimen cubano ha aprobado un pequeño sector privado, pero un sector controlado, y muchas veces los mismos oligarcas, jefes de negocios en Cuba, son sus propias familias o parientes de militares. Entonces, esta estrategia demócrata, lo que más que pueda llegar, incluso
pudiera, en el mejor de los casos, es a una transición fallida, como ha ocurrido en Rusia, en la Rusia postsoviética, donde los oligarcas, que al final eran miembros del Partido Comunista, terminaron controlando el país y hoy tienen un Putin en el poder. De Trump, yo lo espero es que si no va a ayudar, que no entorpezca el cambio, como creo que ha hecho la administración Biden. ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde se puede consultar material sobre su accionar, esta militancia, este activismo por los derechos humanos en Cuba? Sí, yo estoy muy activo en Twitter, es la red social que uso de cabecera desde hace mucho tiempo. Ahí me pueden encontrar como mjorgec 1994 o Mac Jorge Castro, y ahí intento todos los días mantener la información sobre Cuba en la agenda pública. Perfecto. Jorge, muchas gracias por su tiempo, más que interesante la charla. Muchas gracias a ustedes por contactarme.